Y pues Dios es bueno, cada mañana nos bendice y vemos su mano en nuestras vidas. Y si quieren abrir su Biblia, por favor, en Romanos 12:11, bueno, desde el versículo 10 de Romanos, el apóstol Pablo dice que el amor sea sin fingimiento, obviamente el amor a Él y el amor entre los hermanos, y prefiriéndonos los unos a los otros y teniendo una actitud correcta unos para con otros. Y el versículo 11 de Romanos 12 dice que en lo que requiere diligencia debemos ser ¿cómo? No perezosos, porque muchos han leído mal, le han tachado el no y nada más le dejan perezosos. No, dicen lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu. Y luego la última frase, ¿la quieren decir conmigo? Sirviendo al Señor. Y sobre eso quiero compartir hoy. El tema se llama sirviendo al Señor, pero con un gran signo de interrogación. Porque ¿cuántos sirven aquí al Señor? Todos deberíamos de servir al Señor, ¿no? Pero ¿de veras estamos sirviendo al Señor? ¿O solo, pues ahí la llevamos? Pero Dios nos ve como hijos suyos que les servimos o que debemos servir. No importa la edad. Diga, no importa la edad. David servía al Señor de 15, 16 años y Samuel en el templo también. Ahí ministraba al Señor y hay muchos jovencitos y jovencitas sirviendo al Señor desde temprana edad. Pero vemos a hombres mayores, así como Nico, que le platicábamos antes de iniciar la reunión, que dice: yo todavía le quiero echar el resto. Y él ya tiene cerca de 80 años, o sea, y todavía tiene esas ganas de echarle el resto. Pero yo sé que hay un grupo nutrido de hermanos y hermanas que tienen muchas fuerzas, una edad más adecuada que la de algunos de nosotros, y deberían echarle todo el resto desde ahorita. ¿Y cuántos dicen: yo quiero servir al Señor? No solo decir que sirvo al Señor, sino verdaderamente servir. Por eso dice, en lo que requiere diligencia. ¿Qué requiere diligencia? Servir al Señor. Asistir no es servir al Señor, asistir a las reuniones. Leer la Biblia no es servir al Señor. Orar no es servir al Señor. Todo eso es en beneficio ¿de quién? De nosotros. Servir al Señor es hacer lo que Él dice. Y pues si tú lees la Biblia, dice muchas cosas que debemos hacer tú y yo, como compartir el Evangelio con otros, que es de lo más sobresaliente por el hecho de que es una cuestión de vida o muerte para el que no cree, para el que todavía no ha confiado en el Señor como su Salvador. Por eso vino a morir Jesús, para salvar a los que se habían perdido. Entre ellos estábamos nosotros en otro tiempo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bueno, sirviendo al Señor, hermano, hermana, joven y no tan joven, ¿de veras? Alguien dijo que hay 3 clases de personas y se puede aplicar en lo general, pero en lo espiritual, en la iglesia, en el pueblo de Dios, porque somos su cuerpo, somos su iglesia.
los que no saben qué es lo que está sucediendo. Hay muchos que hoy en día ven todo lo que está sucediendo, pero ni saben qué está pasando, ni tienen poquito interés. Dicen, que ruede el mundo. Así he escuchado a personas en Cristo y a personas que no están en Cristo. Entonces hay muchos en la iglesia que no saben lo que está sucediendo. ¿Cuántos saben que están sucediendo cosas muy tremendas hoy en día? Y debemos estar enterados de qué está pasando espiritualmente, porque muchas leyes que se están poniendo en las constituciones son anti Dios, anti palabra de Dios, pero muchos no saben o no les importa. Entonces fíjate, un tipo de personas que no saben y no les importa. El segundo tipo de personas, los que están pendientes de lo que sucede, saben lo que sucede, pero no hacen nada. Entonces, saber es una parte, pero la otra es hacer algo al respecto. Pero es que yo, ¿qué puedo hacer? Ya hay una ley. Bueno, orar, hablar con mis hijos, con mi familia. ¿Sabían que hay muchos problemas con los hijos de las familias cristianas? En cuanto a muchas ideas que se han metido hoy en día, incluso en las escuelas, estén pendientes de las escuelas de sus hijos. ¿Qué es lo que les dicen los maestros? Porque hay una tendencia a llevarlos a rechazar a Dios y a ellos ser los importantes y muchas otras cosas. Incluso a nosotros nos ponen la tentación delante. De hecho, en muchas iglesias les ponen esa bandeja delante, ese buffet ahí. Tú eres el importante, escoge lo que quieras, pide lo que quieras. Así que muchos están pendientes y saben, pero no hacen nada. Y el tercer grupo de personas son los que saben, están pendientes de lo que está ocurriendo, pero hacen que las cosas cambien. ¿Cuántos creen que podemos hacer que las cosas cambien? No en general, pero en nuestro círculo, en nuestra iglesia, en nuestro entorno, cada quien, en nuestra ciudad, en nuestro fraccionamiento, colonia o donde vivamos. Nosotros estamos llamados a hacer que las cosas cambien, no porque nosotros haya poder, sino por quien está con nosotros. Con nosotros está el Todopoderoso. Y no quiero poner muchos ejemplos, rápido pongo uno, y para entrar al personaje principal. Pero David, cuando los filisteos tuvieron guerra contra el pueblo de Israel, salió un paladín, Goliat, llamado Goliat, y retaba a cualquiera que peleara con él, y el que ganara, ese tendría la victoria, el ejército totalmente, 1 contra 1. Y los hermanos de David sabían lo que estaba pasando, estaban pendientes de lo que estaba pasando, las dos cosas, pero no hicieron nada, tenían temor, se escondían. El rey Saúl sabía lo que estaba pasando, sí, pero ¿qué hizo? Tenía miedo. Imagínense cuando nuestros hijos nos vean con miedo y no hacemos nada para cambiar ciertas cosas. Y todos ahí atemorizados, escondiéndonos y sacándole al parche, perdón por la expresión. Y nadie hacía nada, y salía uno que no solo los ofendía a ellos, sino ofendía a nuestro Dios Todopoderoso, al que hemos cantado que Él es poderoso y majestuoso, soberano y bueno. Y lanzaba injurias contra ellos, pero también contra nuestro Dios, y nadie hacía nada. Hoy en día muchos cristianos escuchan que dicen cosas en contra de nuestro Dios y no dicen nada.
dicen cosas en contra de Jesucristo y no dicen nada. Es más, hasta van a ver la película del Código Da Vinci, donde dice que Jesús era ahí con María Magdalena, pareja. Y hasta participa, digo, hermanos, o escuchamos todas las cuestiones de género, todas las cuestiones de diferencias de sexo y todo el desorden que hay, y no decimos nada. Nos quedamos callados. ¿Tendremos algo que decir? En el principio, varón y hembra los crió Dios. ¿No los veo convencidos? Pero viene David, un joven, diga un joven. Hermanos, necesitamos luchar por nuestra juventud, por nuestros jóvenes, por nuestros niños, por las siguientes generaciones. ¿Vamos a dejar que los arrastre la corriente del mundo? Yo no, en lo que esté en mí no. Porque ahí empiezan por aquí, lanzando flachazos. Llegó David y escuchó y dijo, ¿qué está pasando? Fíjate, no sabía lo que estaba pasando, pero en cuanto llegó, dijo, ¿qué está pasando? Se pregunta. Y le dijeron, no, pues es que ese gigante, nadie nos atrevemos. Y sus hermanos eran guerreros diestros y maduros. Saúl también, era el más alto de todo el pueblo. Y cuando David escuchó que blasfemaba el nombre del Señor, se enardeció, se enojó. Y dijo, yo me enfrento con él. Se burlaron de él, sus hermanos le dijeron chismoso. Tú vienes solo para hacer chisme, para enterarte y andar ahí chisme. ¿Venía con esa intención David? Digan no. Él amaba al Señor, servía al Señor, aún allá con las ovejas. Bueno, de hecho, nosotros servimos al Señor con las ovejas. Tú tienes hijos, son tus ovejas. Y él servía al Señor, alababa al Señor, y Dios se había manifestado a él. Porque cuando venía el oso y venía el león, Dios le daba la victoria, cuidaba y rescataba las ovejas. Papás, por favor, seamos valientes, el Señor está con nosotros. Arrebata a tus hijos del león que anda por ahí rugiendo, buscando a quien devorar. ¿Sabes a quién quiere? A tu esposo, a tu esposa, pero a tus hijos. Y le dijeron, no vas a poder. Y fue con Saúl, y Saúl dijo, pues que alguien le entre. Y así hay muchos en la iglesia hoy en día, que alguien le entre. Pero el Señor te está llamando a ti a que le sirvas. Ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Ay, pero yo no he sido llamado a ser pastor. No estoy hablando de ser pastor. Si alguien tiene el llamado, gloria a Dios. Servir al Señor donde estamos nosotros, y el que tiene llamado para hacerlo en la iglesia, debe hacerlo también. Y le quisieron poner la armadura de Saúl y dijo, no, yo con esto no puedo. Ustedes conocen la historia. Cambiaron las cosas con lo que hizo David, ¿sí o no? Radicalmente. Porque él no iba solo, ni tú ni yo estamos solos. El otro lo respaldaban según él sus dioses también, de los filisteos. Tenían a Dagón, ¿se acuerdan cuando el arca fue llevada allá? Allá estaba. Todavía no había sido regresada. Y Dagón se cayó 3 veces. Ese filisteo se paraba sintiéndose respaldado por Dagón. Y con un armamento impresionante como el que están desplegando hoy en día allá en Europa del Este. Pero David venía con herramientas simples. Dios nos ha dado
la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, hermanos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los huesos. Hablemos de la palabra de Dios, hablemos el evangelio, hermanos. La gente está necesitada de Cristo. Aunque lo nieguen, aunque lo rechacen, pero nuestro trabajo es servir al Señor compartiendo el evangelio. Y él iba con una onda y unas piedritas, y él dijo: tú vienes contra mí con todo ese armamento, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. El Señor de la iglesia está con nosotros, el Todopoderoso. Y conocen la historia. Con una piedra lo derribó y con su misma espada le cortó la cabeza. ¿De cuáles eres tú, hermano, hermana? ¿O de cuáles quieres ser en el futuro? Ya urge, no es pues a ver cuándo. Esto es una urgencia de hoy en día, hermanos. Yo creo que Jesús viene pronto. Y urge que tú y yo le sirvamos de todo corazón, con todas nuestras fuerzas. Así como el mandamiento es: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. También el servicio debe ser de la misma manera. Si lo amamos así, le servimos así. Y cambió radicalmente de una derrota de temores y de haber sido sojuzgados por los filisteos a una gran victoria. Un joven, uno, que confiaba en Dios, que servía de corazón a Dios. En todo tiempo ha habido peligros, pruebas y decisiones difíciles que tomar, pero hoy en día se hacen más apremiantes. ¿Y tenemos problemas? ¿Tenemos dificultades? Sí. ¿Tenemos carencias? Señor, como decíamos que dijo Gedeón, pero si yo soy el más chico y no soy rico. Tenemos pretextos como Moisés también. Pero David aprendió algo. En el Salmo 55, versículo 22 dice: echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. ¿Cuántos traen cargas? Y a veces por eso no podemos enfrentar lo que está delante. A veces eso nos detiene. Pero aquí está el secreto para estar listos y ligeros para servir al Señor como Él merece, como es digno de Él, dejando nuestras cargas en Él. ¿Tendrá cuidado de nosotros? ¿Qué dice la Escritura? Que no hay un justo, David mismo lo dijo, desamparado. O sea, no está sin protección, sin ayuda. Nuestro amparo es el Dios Todopoderoso. Y David aprendió eso. Echa sobre el Señor Todopoderoso tus cargas. Tú no puedes echarla de otro. Es una decisión personal. Y Él te sustentará. Y aunque estés ahí como caído, no te va a dejar siempre caído. Por eso Pablo decía: derribados, mas no destruidos. Así que vamos a Nehemías, por favor. Nehemías sabía lo que estaba pasando, estaba interesado en lo que estaba pasando,
y estaba listo para hacer lo que fuera necesario de su parte. Históricamente es un evento antes de la venida del Señor, porque después de que el pueblo de Israel fue llevado cautivo, primero el reino del norte y después el reino del sur, Judá fue tomada, saqueada, quemada la ciudad, quemado el templo, llevado todos los utensilios para servir al Señor en el templo y llevado todo el pueblo cautivo, dejaron por allá unos cuantos. Dios le había prometido a través del profeta Jeremías a su pueblo que lo que les pasó era por su desobediencia. Dígale al de lado, ahí nos hablan. Fueron llevados cautivos, ¿por qué? Por su desobediencia. No porque Dios quisiera castigarlos, no, por su desobediencia. Se los había dicho. Pero también a través de Jeremías les dijo, después de 70 años, yo los voy a regresar a su tierra. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Y a los 70 años, cuando Daniel vio que se habían cumplido, Daniel ya probablemente anciano, fue con Ciro el persa. Y saben que la Biblia habla de Ciro en Isaías. Y le dijo, Dios habló de ti desde antes. Y Dios usó a Ciro para que a los 70 años, después de los 70 años, regresara un remanente a Jerusalén. Con Zorobabel fue el primero que regresó con este remanente. Y el propósito era reconstruir el templo, volver a ofrecer sacrificios al Señor, reconstruir la ciudad y seguir Jerusalén y todo el reino del sur y todo el pueblo de Dios, seguir al Señor, servir al Señor. Pero hubo obstáculos, hubo oposición, diga oposición. ¿Sabes por qué muchas veces no haces nada para gloria del Señor? A veces es mucha flojera, mucho desinterés, una falta de entendimiento a quién servimos, quién nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Nos ha llamado el Rey de Reyes y Señor de Señores. No teníamos posibilidad de escapar de esa esclavitud del pecado, de la trampa del diablo. Y Él vino y nos rescató, nos compró con su sangre preciosa. A veces no hemos entendido eso, lo que Jesús hizo. Hermanos, por favor, reflexionemos. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y vino y se hizo hombre como nosotros, para morir de una manera cruenta, para salvarnos y rescatarnos, para pagar el rescate de cada uno de nosotros. Y a veces como que ya lo tomamos como algo muy común. Solo una vez en toda la historia del universo y de la humanidad ha sucedido eso, que Dios se convirtiera en un hombre para venir a morir por nuestros pecados. Y yo diría, Señor, ayúdanos. ¿Cuántos dicen ayúdanos, Señor? ¿Por qué no inclinas tu rostro y le dices, Señor, ayúdanos? Señor, ayúdanos. No somos muchos, ni fuertes, ni poderosos, ni sabios, como dijo Pablo, sino que tú nos escogiste en nuestra condición a cada uno. Lo necio del mundo, para ir y predicarle a los sabios y a los entendidos y a los poderosos. Señor, ayúdanos a entender qué estamos haciendo en este mundo, en este tiempo. Ayúdanos, que tu Espíritu Santo nos hable al corazón, penetre en nuestro corazón.
No queremos ser oidores. Por eso Jesús decía, el que tiene oídos para oír, oiga, pero estaba hablando de con entendimiento, con el corazón. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Se había detenido la obra y hoy en día la iglesia pareciera que se ha detenido, pero nunca nadie la podrá detener, ninguna pandemia, ninguna ley, nada. Es más, en los países donde está prohibido predicar el evangelio hay más avivamiento y más crecimiento. Aquí nos hemos acomodado fácilmente. Y los enemigos habían detenido el progreso del pueblo de Dios, de la obra de Dios. Y Nehemías estaba con su corazón delante de Dios. Y dice el capítulo 1 que vino unos judíos de Jerusalén, Ananí, con otros varones de Judá, y les preguntó, diga, les preguntó. ¿Tenía interés, sí o no? Les preguntó y les dijo, ¿cómo está Jerusalén? Al hablar de Jerusalén hablaba del templo, de la ciudad y de todos los demás hermanos judíos. Y le dijeron, en gran mal y afrenta. Y mucho vemos hoy en día que la iglesia está así por tanta oposición, pero por tantos que no son siervos de Dios metiéndose a la iglesia de Dios. Yo la verdad a veces me da pena cuando me dicen, ay, pero qué tal fulano de tal, ya viste cómo hace esto, cómo hace aquello. Sí, pero eso no quiere decir que sea Dios, ni que sea de Dios, ni que sea siervo de Dios. ¿Cuántos saben que no todo el que me llame Señor, Señor es mi siervo? Dijo, ni va a entrar en el reino de los cielos. Aunque hagan milagros, aunque haya cosas espectaculares, etcétera. En gran mal y afrenta. Hay familias que están en gran mal y afrenta. Hay iglesias que están en gran mal y afrenta. Y Nehemías no dijo, pues yo voy a hacer algo impulsivamente. Él era un hombre de influencia política. Era el copero del rey. No cualquiera podía ser copero de un rey. Para ser copero del rey había que ganarse su confianza por mucho tiempo, porque de eso dependía que él le diera a beber algo que lo pudiera matar, contaminado con un veneno o algo. Era gente de confianza, tenía toda la estima y la confianza del rey. En este momento ya era Artajerjes. Jerjes fue antes con Esther. Seguramente Esther todavía tenía algo de influencia también ahí. ¿Cuántos saben que los siervos de Dios siempre Dios los respalda? Y entonces dice que cuando oí estas palabras, cuando escuchó esto Nehemías, me senté y lloré. Hermanos, ¿cuántos han llorado por cómo está la iglesia? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo está nuestra familia? Deberíamos llorar. ¿Cómo están los jóvenes? ¿Cómo están los niños? ¿Cómo está nuestra ciudad? ¿Cómo está nuestro estado? ¿Cómo está nuestro país? ¿Cómo está el mundo? Al ver cómo está la situación, deberíamos de sentarnos y orar y llorar. Señor, es terrible lo que está pasando. Y hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Dónde? Delante del Dios de los cielos. No ante un ídolo, no ante un grupo de hermanos, no. Él se fue, como después Jesús nos enseñó, en el lugar secreto, ahí solito,
y se fue y dijo: delante de ti vengo, Señor. ¿Cuántos saben que nuestra oración debe ser a Dios, no para que le escuchen los demás? Digo, cuando tenemos oración congregacional, pues escucha. Pero cómo oramos cuando nos reunimos varios, habla de cómo oramos en nuestro lugar secreto. Y entonces buscó a Dios en oración. Y el Señor escuchó su oración, ¿sí o no? El Señor le dio gracia para con el rey Artajerjes. Capítulo 2, versículo 5. Voy a dar un recorrido por el libro de Nehemías. Yo espero que lo leas. Es un libro que nos puede animar muchísimo a servir verdaderamente al Señor con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Capítulo 2, versículo 5 dice: y dije al rey, o sea, él le explicó lo que estaba pasando. Porque como Dios le dio gracia, el rey le dijo: ¿qué pides? Porque lo había visto triste. Y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después de que yo le señalé tiempo. Diga tiempo. Dediquemos tiempos, hermanos, para servir al Señor. Hoy en día dicen que no hay tiempo, pero ¿qué tal para otras cosas? Como alguien por ahí luego en Facebook, yo no veo mucho, pero alguien saca a unos en los partidos de fútbol americano, ahora que ya viene el partido final la próxima semana, congelándose, con nieve encima, pero ahí están. Y a la iglesia: no, pues es que me tengo que cuidar, no me vaya a contagiar. No, y si hay que cuidarse, ¿no? Si estás en riesgo y si no se toman las medidas y todo eso. Pero para muchas cosas no nos importa el contagio. Pero para las cosas de Dios somos muy escrupulosos. Bueno, tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, fíjate, era respetuoso. Dios le había dado gracia, pero era respetuoso con su autoridad. Además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, porque estaba dividido todo el territorio con diferentes gobernadores. Y podrían haberlo visto como un enemigo y no dejarlo pasar y hacerle frente. Pero él llevaba cartas del rey, porque ya Dios le había dado la carta principal. Y cartas para Asaf también: guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Jehová sobre mí. Dale un aplauso al Señor, hermano. A Él sea la gloria y la honra. Yo puedo estar parado aquí solo por Él. Tú puedes estar ahí solo por Él. Y le dio cartas y para que le dieran madera. Y entonces vine a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército
y gente de a caballo. ¿Cuántos saben que Dios es mucho más de lo que pensamos? Le mandó gente que lo respaldara. Pero hay un pero, versículo 10. Pero oyéndolo Sanballat, Horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Así que estemos preparados para eso, para que haya gente que le disguste lo que estamos haciendo, que les disguste que compartamos el evangelio, que les disguste que seamos diferentes, porque el cristiano está llamado a ser diferente, que como antes que vivíamos en el mundo diga sí. Así que Nehemías tenía el favor de Dios, tenía el favor del rey. Entonces eso quiere decir que ya no iba a tener problemas. Diga no. Mira, si tú lees el libro del capítulo 2 al capítulo 6, 7 veces tuvo una oposición feroz, a riesgo de su vida. Y se intimidó. Bueno, siempre cuando había amenazas, cuando había riesgos, él iba, buscaba al Señor Todopoderoso, pidiéndole fortaleza para continuar adelante. En el capítulo 4, y fíjate que no puedo irme muy despacio con esto, pero él primero salió a reconocer cómo estaban los muros y todo, y no le dijo a nadie en Jerusalén a qué iba. Hasta después que revisó y que estuvo consciente de lo que representaba y repartió el trabajo. Diga, el trabajo es de todos. Él lo hizo solito con la gente que llevaba siervos y llevaba gente de armas. Él lo hizo, les dijo, vengo yo aquí a arreglarles los problemas. No, el trabajo es de todos nosotros, hermano. También los que están allá arriba no se hagan, y los que están acá. Diga, es de todos. Muchas veces hay quejas, no, es que el pastor no me habla, es que no va a la casa, no me visita. Es de todos. Esperamos que tú seas de bendición para otros y no solo estés, como dicen Proverbios, que hay hijos que son como ¿qué? Sanguijuelas. ¿Qué hace la sanguijuela? Más chupa y chupa y chupa. Hermanos, el trabajo es de todos. ¿Qué hizo Nehemías? Repartió el trabajo a todos los que podían, desde jovencitos hasta los mayores. Pero vino la oposición porque iban avanzando en la obra. Capítulo 4, versículo 1, dice que cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Cuando tú y yo hagamos nuestro trabajo y empecemos a compartir y seamos luz donde quiera que estemos, se van a enojar y se van a burlar de nosotros. Si no se burlan de ti es que no estás haciendo nada. Ay, estos aleluyos, estos hermanos, estos. Bueno, hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria. Él era gobernador en una zona ahí de Samaria. Y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Cómo nos ve el mundo a los cristianos que verdaderamente queremos servir al Señor? Como débiles, pero el Señor dijo, pequeña manada, un remanente. Pero no somos débiles, porque
Pablo dijo, cuando soy débil, soy fuerte porque la gracia de Dios está sobre mi vida. Dijeron estos débiles judíos, ¿se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Diga, sí, a eso iba Nehemías. ¿Acabarán en un día? Bueno, no, pero vamos a ver en cuántos días acabaron. ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Se estaban burlando de ellos. Mira, después de Jesús, que rechazaron a Jesús, el Señor había dicho que los iba a esparcir por todo el mundo. En el año 70, ustedes conocen la historia, vinieron los romanos, destruyeron Jerusalén otra vez y fueron esparcidos. Pero la promesa de Dios es, de donde quiera que estén, los volveré a traer. Y hace aproximadamente 70 años, es un poquito más, el Señor regresó a su pueblo en 1948 a Israel después de la Segunda Guerra Mundial. Y en 70 años tú ves la nación que se ha levantado porque Dios está con ellos. Aunque lo siguen rechazando, pero las promesas de Dios son gloriosas, hermanos. Y entonces resucitarán, pues ahí vean, en ese tiempo los levantó el Señor y en nuestros tiempos lo hemos visto cómo los ha levantado. Versículo 4, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. ¿Cuántos sabes que al final eso le va a pasar a todos los que rechazan al Señor? No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. ¿A quién fue Nehemías? A Dios. No fue a Artajerjes. No fue y le dijo, ponle un estate en paz a Sanbalat y a Tobías. Mándales ahí un ejército que los calme. No. Él sabía a quién acudir. ¿A quién acudimos nosotros? Al que está sentado en el trono y al Cordero. Así que él estaba presionado y amenazado, pero Dios le dio sabiduría. ¿Cuántos le piden sabiduría al Señor? Señor, danos sabiduría, discernimiento, sentido común. Mira, ay, hermanos, a veces hasta los no cristianos tienen más sentido común que los cristianos. Se los llevan al baile, valga la expresión popular, tan fácilmente, los engañan con cualquier baratija. No sé si han escuchado el oro de los, es una palabra que no voy a decir, pero de los no entendidos. En la época del oro en Estados Unidos, del auge engañaban a mucha gente con cobre o con bronce, como si fuera oro. Hoy en día el cristiano se deja engañar porque alguien se cae, porque alguien sana. Eso quiere decir que es de Dios. Dios puede sanar, pero lo que están haciendo ahí será de Dios. No necesariamente. Por eso Jesús dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros. Y Él les va a decir, nunca los conocí. No porque sucedan cosas, porque en el nombre del Señor suceden cosas. Es de Dios eso que se está haciendo en muchos lugares. Entonces Dios le dio sabiduría. Y yo digo, Señor, danos sabiduría. Le pedí sabiduría para hablarles de esto, porque se me pueden enojar. Ay, no se vayan a enojar y ya no vengan a la iglesia. Porque muchos cuidan eso. No, yo le pedí sabiduría para decir lo que Él quería que yo dijera. Y entonces, capítulo 6, si quieres vamos, porque versículo 1
Dice, cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos, ¿tendrían enemigos? Muchos que eran gobernadores. Que yo había edificado el muro y que no quedaba en el muro portillo hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas. Porque quisieron pararlos, pero Nehemías les dijo, pónganse por familias y peleen por sus familias. Cada uno cerca de su casa trabajando en el muro. Y cada uno dicen los pasajes que tenían la espada fajada. En un pasaje dice que en una mano la espada y en otro la cuchara de albañil. Pero lo que tenían era su espada lista si se requería. Y trabajaron. Bueno, a pesar de eso, los enemigos se detuvieron al saber que estaban preparados y siguieron construyendo, pero siguieron queriendo parar la obra. Sanbalat y Gesem enviaron a decirme, fíjate, cambiaron la estrategia. Los vamos a atacar y vamos a detener la obra. Ahora cambiaron la estrategia. Enviaron a decirme, solo a Nehemías, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Esto es cerca de Jope, allá hacia el mar Mediterráneo, o sea, lejecitos de Jerusalén. Mas ellos habían pensado que hacerle mal. Van a querer hacernos mal de muchas maneras. A lo mejor no te quieren cortar el cuello, pero te quieren hacer mal de una otra manera. Y eso habían pensado los enemigos. ¿Tú crees que el enemigo quiere acariciarnos? No, quiere destruirnos. Quiere destruir nuestro testimonio, nuestra familia, tu matrimonio. Quiere destruir a la iglesia, pero no podrá nunca. Y les envié mensajeros diciendo, léalo conmigo, yo hago una gran obra y no puedo ir, no me puedo distraer yendo a ver qué quieren ustedes. Ya sé lo que quieren. ¿Cuántos saben que Nehemías ya sabía lo que quería? Dice, no me puedo distraer, porque cesaría la obra dejándola yo para ir con ustedes. Y enviaron a mí con el mismo asunto. ¿Hasta cuántas veces? 4 veces. Y yo les respondí de la misma manera. Hombre, vamos aquí, vamos allá, y mira, una no es ninguna, tómate una, y esto y aquello, y empieza a haber ahí una manera de hacernos caer. Dice, pero yo me mantuve en lo que Dios me había dicho, ponte a trabajar en la obra, levanta las murallas y pon las puertas y ofrezcan sacrificio delante de mí. Ahora nosotros podemos ofrecer sacrificios de alabanza, sacrificios de servicio al Señor. A veces cuesta trabajo, pero vale la pena, porque Él no le importó su sufrimiento, su dolor, ser Dios, y fue a la cruz por nosotros. Y entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano donde decía que se pensaban rebelar contra el rey y que le iban a ir con el chisme al rey. ¿El rey sabía lo que estaba haciendo Nehemías? Sí. ¿Sabe el Señor lo que estás haciendo tú? ¿Y qué? ¿Qué pensará? Para sorpresa de los enemigos, reedificaron los muros en 52 días. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Menos de 2 meses. Por años habían estado así.
En menos de 2 meses. Miren, si nos disponemos a servir al Señor, a participar para que las cosas cambien, en poco tiempo veremos los resultados y la mano de Dios. Porque Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Él nos da fuerzas como del búfalo. En el versículo 15 del capítulo 4 vemos que en 52 días a pesar de la oposición, mira, aquí hay otro detalle que quiero resaltar. Es 6:15, perdón. Les dije 4, ¿verdad? Es 6:15. Y fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. No me lo inventé, nada más me equivoqué ahí. A pesar de la oposición de fuera, diga yo oposición de fuera, pero también adentro. ¿Cuántos saben que en la iglesia también hay gente que trata de detener la obra del Señor? Tristemente, o en el cristianismo, por decirlo de alguna manera, ya más general, hay gente que está deteniendo la obra en lugar de, porque vienen con esa intención. Han cedido ante el enemigo. Nehemías tuvo que enfrentar a todos estos gobernadores, pero también había dentro gente que se oponía a lo que él estaba haciendo. Y lo que él estaba haciendo era para la gloria de Dios, no era para su beneficio personal. ¿Qué debemos buscar cuando hacemos la obra de Dios? Que sea para la gloria de Dios, no para nuestro beneficio personal. Porque si tú sigues leyendo, dice que aún vino un profeta y le profetizó de mal, porque querían parar la obra. ¿Por qué? Fíjate, porque se habían ya emparentado con Tobías, el amonita. Es más, el sumo sacerdote le había hecho un cuarto, ahí donde juntaban los diezmos, las ofrendas y todo eso, le arregló una cámara a Tobías, uno de los principales enemigos y opositores de la obra de Dios. Por eso el dicho, durmiendo con el enemigo, tiene mucho sentido. Y ahí ellos, mira, muchos de los jefes en Jerusalén se opusieron a Nehemías, no apoyaron. Y ellos le mandaban informes a todos estos opositores, a Tobías, a Sanbalat, a Gesem, el árabe y los demás enemigos. Les mandaban, van así, están haciendo esto. ¿Saben qué? Ya supieron que los iban a atacar y por eso no los atacaban. Están preparados. Diga, qué terrible que en la misma iglesia haya gente que se oponga al progreso del evangelio. Diga, ¿seré yo? Porque cuando Jesús dijo que alguien lo iba a traicionar, ¿qué dijeron los discípulos? Pero si yo pues hago esto y hago, ¿de veras? Bueno, termino con esto. Hay que batallar con gente de afuera, pero con gente de adentro. A veces en tu propia familia, los otros de afuera y en tu propia familia. Y en la iglesia con los de afuera, pero también con gente que a veces está en la iglesia. ¿Se acuerdan que Jesús
dio una parábola del trigo y la cizaña. Habla de falsos hermanos que vienen con otras intenciones. Así que dile, ay, pero me encanta ver que después de todo este trabajo, este esfuerzo, esta batalla, esta obediencia al Dios Todopoderoso, hubo un gran avivamiento. Y es lo que yo estoy pidiendo al Señor en medio de esta situación, que haya un gran avivamiento en cada uno de nosotros, hermanos. Dice el capítulo 8, ya ahorita no voy a ir totalmente al pasaje, pero te voy a narrar, que Nehemías juntó a la gente ahí en un lugar amplio. Dice, desde el que podía entender, desde los jovencitos, ¿de cuánto pueden entender? A veces 9, 10 años ya entienden, hasta el más grande. Había una multitud ahí, de jóvenes, de mediana edad y de mayor edad. Y dice que vino Esdras y abrió el libro de la ley de Moisés. ¿Qué hacemos en la iglesia? Abrimos la Biblia, hermanos. No rollos, no cuento viajes ni experiencias. No, abrimos la Biblia. Es la única manera de que haya avivamiento. Y dice que leyó la ley de Moisés. Pero no solo leyeron, les explicaron junto con más sacerdotes. Dice que les explicaban cuidadosamente el significado de lo que estaba leyendo Esdras. Hermanos, explíquenle a sus hijos lo que significa cuando oran, cuando comparten la palabra. Yo trato, por eso le pido sabiduría al Señor, de explicar lo que estamos leyendo. Que Dios me ayude, porque no soy tan experto en esto. Pero dice que les leyó la palabra desde el alba. Fíjense, para los que les gustan los cultos de 20 minutos, de 30 minutos, desde el alba hasta el mediodía, por horas. Y la gente de pie, diga de pie. No, aquí ya estamos bien cómodos. Y escuchaban y decían, ahora entiendo. Dios nos dijo que fuéramos así, que actuáramos así, que hiciéramos esto, y nosotros nos desviamos. Tan profunda fue su convicción que en el capítulo 10, versículo 29 dice que ellos protestaron. Significa, dijeron, nos comprometemos a andar en la ley de Dios, a vivir conforme a la ley de Dios. Hoy la ley moral de Dios ha sido desechada y pateada por muchos, pero esa ley sigue vigente. No tendrás dioses ajenos delante de mí, solo hay un Dios verdadero. Honra a tu padre y a tu madre, no robarás, no matarás, no cometerás adulterio, ¿no? Sigue vigente. La Biblia nos muestra que solo el día de reposo cambió para nosotros. El judío sigue siendo judío, aunque en Cristo los que han cambiado lo han cambiado. Pero la ley moral de Dios, muchos han hecho lo que han querido. Pero ellos se comprometieron, dijeron, lo vamos a hacer así. Y empezó un gran avivamiento, diga gloria a Dios. En la Biblia encontramos que cuando se ha hecho las cosas de acuerdo a la palabra, cuando se predica la palabra como debe ser, hay un avivamiento. Cuando se olvida la palabra, estamos paletas, fríos, tibios.
Bueno, a tal grado que muchos eran usureros en el pueblo de Israel. Y al hermano necesitado le prestaban, pero le cobraban muy caro. Los tenían casi como esclavos. Les vendían sus tierras por grano y por comida. No la podían vender, sino la cedían para que ellos la sembraran. Y Nehemías les dijo: ¿qué están haciendo? ¿Qué Dios no dijo que no debería haber usurero en medio de nosotros? Regrésenles sus tierras, regrésenles lo que les han prestado. Él dijo: yo le he dado de comer a 150, creo, todos los días, y no les he cobrado nada, de los trabajadores y de mis siervos. Es más, he puesto de mi dinero. Y el pueblo estaba tan compungido de todo lo que Dios les estaba hablando, que dijeron: lo hacemos. Y les regresaron sus tierras, les regresaron el dinero que les habían quitado en grano y en ovejas y en ganado, en lo que hubiera sido, en aceitunas. Y además, como muchos se habían olvidado de Dios, se habían casado con extranjeras, que es algo muy tremendo, Amonitas y moabitas, que no salieron a recibir al pueblo cuando venían. Y el Señor dijo: nunca pueden estar en Jerusalén. ¿Y qué hicieron? Se casaron con ellas y les dijo: tienen que despedir a sus mujeres. Bueno, cuando llega la corrupción a tanto, cuando llega la desobediencia a tanto, el Señor dice: hay que corregir. ¿Cuántos creen que hay que corregir muchas cosas en nuestra vida? Señor, ayúdanos. ¿Queremos un avivamiento? ¿Cuántos quieren un avivamiento? Personal y en familia y en la iglesia. Solo obedeciendo la palabra de Dios. Ay, es que tengo que dejar esas tranzas que me dejan muchos recursos. Déjalas, si no, no va a haber avivamiento. Tengo que dejar de ver a otras mujeres. Deja de verlas y desearlas. Enfócate en tu esposa. Ahí échale ganas, hazla feliz. Enfócate en tu esposo. Atiende a tus hijos. Ahí andamos siendo candil de la calle. En la casa no sabemos ni cómo andan los hijos. Termino con esto. Siempre que hablaba, Nehemías decía: Dios puso en mi corazón, Dios me ayudó, según la buena mano de Dios pasó esto, toda la gloria era para Dios. ¿Qué ha puesto el Señor en tu corazón? ¿Reconoces que estamos de pie por su mano poderosa? Yo, mira, te voy a decir una cosa: muchas iglesias han cerrado. No sé si aquí, pero en muchas partes he escuchado cómo han cerrado. Pero la mano poderosa de Dios nos ha sostenido. Hermanos, ¿qué podemos decir? ¿A alguien le ha hecho falta qué comer, qué beber? La mano poderosa de Dios nos ha sostenido, hermanos. ¿Cómo no agradecerle? ¿Cómo no servirle de todo corazón? Este mundo, pero esta ciudad, requiere de verdaderos hijos de Dios, nacidos de nuevo, sirviéndole de todo corazón, sin importar lo demás. Porque al que nos hemos acercado es Dios fuerte y temible, grande y temible. Termino diciéndote: ¿qué vamos a hacer, hermano? A decir: ¿qué pedradas tiró el pastor? O vamos a tomar decisiones, porque esto requiere de decisiones. ¿Qué hizo Nehemías? Escuchó la situación,
decidió hacer algo para cambiar esa situación. Tomó decisiones, orar al Señor. Y cuando le abrió la puerta el Señor con el rey, le dijo: mi pueblo está así, mi casa está así, envíame. ¿Qué vamos a hacer nosotros? La pedrada es para mí también, no es mía, es del Señor. La palabra es del Señor, no es mía. ¿De qué tipo de cristianos vamos a ser? ¿De los que no se enteran de nada? Pues ya fui el domingo hace 3, 4 semanas, 5 semanas. Tengo meses que no voy a la iglesia. Pudiendo, digo, los que no pueden, yo no les digo que vengan a fuerzas. Pero mira, Nico estuvo meses en cama y nomás pudo pararse. Ahí está. Y vuelvo al punto: quien tenga riesgo, no estoy hablando de eso, pero hay muchos que pueden y no. Hay muchos que podrían servir al Señor y no. Tienen mucho para servir al Señor. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Ponte de pie. Yo hoy le pido al Señor que nos perdone. ¿Por qué no nos arrepentimos delante del Señor? Señor, perdónanos si hemos sido tibios, hemos sido negligentes. Hemos dicho que te servimos y no te servimos. Hemos puesto tantos pretextos, tantos argumentos. Yo te pido perdón por mí, por la iglesia, Señor, porque como dijo Nehemías, hemos pecado contra ti. Pero también reconozco mi incapacidad y yo creo que todos reconocemos nuestra incapacidad, nuestra insuficiencia para hacer lo que tú nos pides que hagamos. Pero aquí estoy dispuesto. ¿Cuántos dicen: aquí estoy, Señor, estoy dispuesto? Levanta tus manos si tú quieres y dile: enciende el fuego en mí otra vez, Señor. Enciende en mí el fuego otra vez, Señor. Él nos está diciendo: tengo una cosa contra ti, has perdido tu primer amor. Te has metido en muchas cosas, pero has perdido tu primer amor. Cuando Dios ve en ti el potencial que hay para servirle de una manera que cambie las cosas en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en tu ciudad, en tu lugar de donde vives, en tu negocio. Nos sentimos incapaces, pero en nuestra debilidad tú te manifiestas con tu gracia. Yo estoy aquí, Señor, dispuesto a lo que tú quieras. Cada quien tiene que tomar su decisión. Habrá que dejar comodidades, probablemente como lo hizo Nehemías. Dejó las comodidades del palacio, dejó muchas cosas para ir a enfrentar a gente que lo quería matar, a vivir de una manera diferente, a gastarse a él, pero a gastar incluso lo que él tenía, solo para la gloria de Dios, porque entendía que Dios quería levantar nuevamente a su pueblo, porque a través de ese pueblo, ahí nuevamente vendría el Mesías, el Salvador del mundo. Dios no ha cambiado sus planes, ni ha cambiado sus promesas. Él siempre cumple sus promesas. Él le había prometido al pueblo de Israel que lo restauraría, y Nehemías le dijo:
Yo sé que tú cumples tus promesas. Ayúdanos, danos fuerzas, danos sabiduría, provéenos lo necesario. Y Dios fue fiel, pero Nehemías fue fiel también. Esdras fue fiel. ¿Cómo seremos vistos nosotros? ¿Sirviendo a Dios con signo de interrogación o con una afirmación? Estoy sirviendo a Dios. Solamente quiero amarte, solamente adorarte a ti, solamente quiero descansar a tus pies. Y al levantar mis manos, envía tu fuego sobre mí, enciende en mí el fuego, Dios. Solamente quiero amarte, solamente adorarte a ti, solamente quiero descansar a tus pies. Y al levantar mis manos, envía tu fuego sobre mí, enciende en mí el fuego, Dios, otra vez. Señor, te pedimos que tú enciendas nuestros corazones y nos permitas ver la necesidad que hay en el mundo que está fuera de estas puertas. Ayúdanos a hacer tu obra, Señor. Ayúdanos a cumplir con tu propósito para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues el Señor les bendiga, hermanos. Sea de bendición también para los demás ahora que va a salir de este lugar, y el Señor le guarde. Nos vemos aquí el próximo miércoles a las